Bendiga a toda la comunidad cristiana, a todos los que estamos buscando la verdad a través de la palabra de nuestro Dios, a todos los que anhelamos que un día podamos heredar esa tierra nueva que el Señor nos ha prometido. Y Dios bendiga a todas sus familias. Hoy vamos a meditar en esta palabra. En el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 19, un tema muy importante. Todos son importantes, pero este es un tema muy importante que de alguna manera repercute en el medio cristiano. Capítulo 19 de el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer a partir del verso 1. Voy a leer, dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Bien, este problema no es nuevo. Cuando el hombre y la mujer llega a determinada edad, pues su naturaleza le impulsa a buscar un compañero, a buscar una compañera. Dice en la primera carta a los Corintios, es una concesión que Dios nos dio, no es mandamiento que a fuerza nos tengamos que casar. El que no se quiera casar, pues no se case. O sea, no se mete en problemas con el Señor. Y el que se quiere casar, pues que se case. Bueno, pero debe de entender, primeramente, que a Dios no le gusta el divorcio. Para el Señor, lo que es el divorcio y lo que es la fornicación son dos cosas que al Señor no le agrada.
Estamos en un tiempo tan complejo a donde ya el matrimonio se desvalorizó y ya con tanta ligereza se deja uno, o al menos ese pensamiento llega a nuestras mentes, que los problemas para resolverlos es disolver un matrimonio. Entonces, para los que no son creyentes, pues no aplica esta palabra, porque esta palabra son para los hijos de Dios. Para los que no creen en Dios, o simplemente pues van a seguir viviendo como ellos quieran seguir viviendo. Pero para nosotros, los que estamos buscando la verdad que está escondida en esta escritura, es para nosotros. Dice la palabra que los fariseos, esas personas religiosas de aquel tiempo, ellos sabían lo que le estaban preguntando al Señor, pero acuérdense que dice que querían tentarla. A ver, ¿tú qué dices acerca de esto? ¿Está bien o está mal repudiar a la mujer? Entonces el Señor les dijo que ustedes no han leído, y les recuerda que al principio Dios hizo al hombre y a la mujer, los juntó y se formó una sola carne. Y dice, ya no son más dos, sino solamente ahora son una. Y dice algo muy importante aquí. Dice, así que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, para empezar, si dice que Dios es el que va a juntar al hombre y a la mujer, tiene que haber testimonio de que Dios lo está haciendo. El bautizo, ese no casa. Hay quien llega, hay parejas que llegan, se bautiza uno, al rato se bautiza el otro, o a veces se bautizan los dos juntos, pero eso no los casa. No, el bautizo dice que es perdón de pecados, y es a donde nosotros recibimos el regalo espiritual, pero no casa. Entonces hay quien hace una acción de gracias por una pareja que quiere compartir su vida el uno con el otro, y se hace una acción de gracias. Sin en cambio, no eso dice la palabra, no debe de hacerse una acción de gracias, no, es una boda. Una boda. Fíjense, el Señor, para que nosotros podamos entender su palabra, utiliza ejemplos de nuestra vida cotidiana, de algo que podamos entender, como por ejemplo que cuando dice el árbol por sus frutos se conoce. Entonces, pues sí, nosotros podemos llegar a un árbol y ver si tiene buenos frutos. ¿Qué vamos a decir? Pues es un árbol que da buenos frutos. Pero hay árboles que, aunque son frutales, no dan fruto. ¿Y qué decimos? Pues no, pues es un árbol que no sirve. Entonces son cosas que conocemos humanamente. Entonces, el ejemplo de la unión de Cristo con su iglesia es una boda.
se va a celebrar un casamiento de Cristo con su iglesia. Entonces, esa es algo que nos debe de hacer meditar, de que también nosotros, al que cuando alguien quiera unir su vida a la de, juntamente con la del otro, debe de tener un testimonio de que Dios lo está uniendo, para que pueda decir: Dios me unió. Tiene que darle su palabra delante de Dios, que va a cuidar a su esposa o a su mujer y la va a respetar y le va a ser fiel, la va a aceptar. Y la mujer también lo mismo, le va a decir delante de Dios: Señor, yo acepto a este joven por mi esposo, para respetarlo, para cuidarlo, para estar con él en las buenas y en las malas, y bueno, cosas como esas. Y tienen que tener testimonio de que lo hicieron delante de Dios. El registro civil es un contrato. ¿Por qué creen que firman los dos? Porque es a donde se comprometen a vivir el uno con el otro y se hacen responsables delante de la ley humana de lo que pase en su matrimonio. Por eso se le llama contrato civil. Entonces, pero no, ahí está Dios. Dios no los está uniendo, los está uniendo una autoridad humana. Hay quien toma ese momento de estar en el registro civil y lo toma como que si Dios ya los unió. Pues, para muchos procuran que tengan el contrato civil y después hacen su acción de gracias y ya se acabó, ya están unidos. Pero no es así. Ahorita imagínense, si se toma el contrato civil como que si Dios ahí está uniendo a una pareja, pues imagínense ahorita la ley a través del contrato civil está uniendo a dos hombres y está uniendo a dos mujeres. La pregunta sería: ¿y Dios lo está haciendo? Porque si se toma el registro civil como que ahí Dios está uniendo a la pareja, pues entonces tendríamos que decir que Dios está uniendo también a dos hombres y a dos mujeres. Entonces estamos viendo de que no, algo ahí no está bien. Tiene que haber testimonio de que Dios te unió. Dice nuestro hermano, tiene que haber por lo menos 2 o 3 testigos en cualquier cosa que se haga o se diga, para que conste que es verdad. Entonces, para que se conste que es verdad la unión de un hombre y de una mujer, tiene que haber testigos. Y más que nada, lo tienen que hacer delante de Dios. Entonces, dice que no, para Dios no hay separación. Lo que Dios una, no lo separa el hombre. Más sin en cambio, cuando le dicen que Moisés permitió el divorcio y repudiar a la mujer, dijo el Señor que fue por la dureza del pueblo de Israel. Ahora, aquí viene la parte importante en el verso 9. Dice: y yo os digo. Ahora ya él toma la palabra y viene lo que para él debe de ser. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. La Reina Valera así dice, así la tradujeron, salvo por fornicación. No, cuando en un matrimonio alguien comete
relación sexual no es fornicación, se llama adulterio. Así se llama, adulterio. Si fueran solteros los dos y tienen relaciones sexuales, eso se llama fornicación. Pero en este caso está hablando de una pareja que tiene relaciones con otra persona. Está adulterando. Dice, solo o salvo es solo por causa del adulterio. Dice, y si se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces la situación del hombre cuando se divorcia de la mujer, estamos hablando de que solamente por causa del adulterio se llega a casar con otro, se hace adúlteros. Ahora, ¿qué hace el divorcio? Por aquí el Señor dijo que sí, solamente hay separación, o sea, el repudio es el divorcio. Dice el Señor, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, al repudiarla es divorciarse. Vamos a leer en la ley de Moisés qué hacía el divorcio. Vamos a leer en el libro del Deuteronomio qué hace el divorcio. Esta es la única parte donde habla del divorcio, pero vamos a ver qué dice del divorcio. Libro del Deuteronomio, capítulo 24. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces, ¿qué hace el adulterio? Perdón, ¿qué hace el divorcio? Te da la libertad. Claro que aquel que adúltero, pues va a seguir siendo adúltero. Dice la palabra del Señor, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Entonces, cuando alguien adultera, abandona al hombre o abandona a la mujer, llega el divorcio. Cuando llega el divorcio, entonces el divorcio ocasiona la libertad. Eso es lo que dice en la ley. Ahora el Señor dice, en lo que leímos, y aquí les voy a decir una cosa. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque los traductores muchas de las veces nos han cambiado las palabras y nos hacen pensar de manera diferente. Entonces, solamente por adulterio puede haber repudio. Eso es lo que dice la palabra. Aquí en la Reina Valera dice que puede repudiar a su mujer
por adulterio. Ahora, y si se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea que tanto el adúltero como la parte inocente, pues ya no se puede volver a casar, según la Reina Valera. Sin en cambio, cuando habla de los problemas matrimoniales, nuestro hermano Pablo a la iglesia habla de cosas muy importantes. Miren, dice acá en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, y les vuelvo a repetir a todos los que juntamente conmigo estamos tratando de entender esta palabra: escudriñen las escrituras, analícenla, para que no nos vayamos a ir por otro lado. Estamos buscando la verdad oculta que está en esta palabra. Queremos llegar a la tierra que Dios nos prometió. Entonces no tenemos que equivocarnos ni salirnos de la doctrina del Señor. Voy a leer en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, a partir del verso 1. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, no es un mandamiento, es una concesión. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, nuestra situación como seres humanos es complicada. Es complicada. No podemos, a veces los apetitos de esta carne, los deseos de esta carne, no los podemos dominar. Y ahorita estamos en un tiempo a donde desde muy jóvenes ya comienzan a hacer uso de sus cuerpos y no hay nada que los detenga. No hay nada que les haga ver que están en un problema muy grande. ¿Por qué? Porque ahorita hay muchos divorcios. Hay muchos cristianos divorciados, muchas cristianas divorciadas. Hay muchos jóvenes de padres divorciados que están perseverando. Entonces es un fenómeno que ya se disparó. Ya el matrimonio ya no se toma en serio, ya se toma con mucha liviandad dentro del camino del Señor. Sin en cambio sabemos que esa no es la voluntad del Señor.
La voluntad del Señor es de que, como dicen, hasta que la muerte nos separe. Pero pues a veces no esperamos la muerte y nos separamos. Muchas de las veces no lo busca uno, sino son consecuencias de la mentalidad del otro. Entonces nos quedamos solos o se quedan solas. El problema está en que dice el hermano Pablo, va a llegar el momento de los deseos. Y se van y dice, nos vamos a estar quemando por dentro. Nos va a comenzar a tentar Satanás. Al rato no nos vamos a casar, pero vamos a estar viendo dónde satisfacer nuestros deseos. Entonces, hay quien tiene el don para poderse contener, pero hay quien no lo tiene. No lo tiene y va a estar sufriendo el estar solo o el estar sola. Y aquí es a donde tenemos que meditar. Ya vimos una parte de la escritura donde dice el Señor, no, pues no es que no se casen. Aquí dice nuestro hermano Pablo a la iglesia, mejor reconcíliense. Si se separan, pues sepárense, pero no se vuelvan a casar porque se hacen adúlteros. Hay veces no se puede uno soportar y uno dice, pues no, mejor prefiero quedarme solo, quedarme sola porque no se toleran. Bueno, para los que están unidos, para los que tienen testimonio que lo hicieron delante de Dios, no hay excusa ni pretexto, no pueden divorciarse. Mejor dice, vuélvanse a juntar. Ahora, aquí hay otro problema que también se está viviendo y es a donde quiero que pongamos un poquito más de cuidado para poder entender nuestra situación como seres humanos. Verso 12. Hasta donde leímos, le habló a la iglesia el hermano Pablo, le habla a las viudas, le habla a los jóvenes, también se les habla a las mujeres que son solteras. Pero aquí hay otro problema, dice, a los demás yo digo no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Bien, lo que acabamos de leer es de que a veces primeramente llaman al hombre y la mujer es inconversa. No buscó a la mujer ya siendo creyente, no, ya eran parejas, pero no les dan el nombre de matrimonio, aunque tengan hijos. Por eso dice la escritura,
a los demás yo digo. Y antes habló de los matrimonios. Entonces el matrimonio es el que lo hizo delante de Dios. Ese ya no tiene manera de disolverse porque al Señor no le gustan los divorcios. Pero aquí estamos hablando de un hermano creyente o una hermana creyente. Llega el momento en que el incrédulo, mientras quiera vivir con la hermana o con el hermano, pues el hermano tiene que sobrellevarlo y tiene que compartirle su fe a sus hijos, porque eso es lo que les ayuda a su descendencia, a no ser inmundos. ¿Por qué? Porque el creyente les comienza a compartir la palabra de Dios a sus hijos. Sin en cambio, dice la palabra, si el incrédulo se va, que se vaya. Ya sea el hombre o ya sea la mujer. Si se va, que se vaya. Pero aquí no vemos que no puede buscar un compañero o una compañera para formar un matrimonio. No hay una sentencia acá que diga, bueno, pues si se separe, no te vuelvas a casar. No son un matrimonio, son parejas. Aquí la palabra habla de los matrimonios y les dicen no se separen y si no, júntense. Y luego dice a los demás, pero los demás no son matrimonios aunque tengan hijos. Ahora, más adelante de lo que está aconsejando nuestro hermano, dice, vamos a leer a partir del verso 26, perdón. Dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. No está hablando de los solteros, está hablando de los que se quedaron solos. 27. ¿Estás ligado a mujer? Vean bien que dice la palabra, no dice que está casado. Ligado es estar agarrado. ¿Estás ligado a mujer? Lo que leímos al principio, tienes mujer incrédula, no la dejes, no te separes, aguántate. Eso es lo que dice acá. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. Es lo que dice acá, no la dejes. ¿Estás libre de mujer? O sea, no es una persona que estuvo ligada a una mujer, pero se desligó. Se fue la mujer incrédula. Dice, ¿estás libre de mujer? No dice que sea soltero, no dice que sea viudo, no. Estás libre de mujer. Si te libraste de una mujer, la única manera de que se libre alguien de una mujer, pues que la mujer se vaya. Pero si fuera un matrimonio, les dijera, tú no te puedes volver a casar porque eres un matrimonio, pero está hablando de los demás, de los que no son matrimonios. Entonces dice, estás libre de mujer, no procures casarte. Escuchen bien que dice el verso 28. Mas también, si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de carne, y yo os lo quisiera evitar. Pero digo hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen.
Esto es un misterio también. Entonces, hablar del matrimonio, hablar de nuestra situación como seres humanos, a veces es compleja y más cuando ya estamos caminando. ¿Cómo llegamos al Evangelio? El bautizo no te quita lo adúltero, porque si alguien le quitó la mujer a otra persona y llegan a una congregación y los dos se bautizan y piensan que con eso ya están bien delante de Dios. No, siguen adulterando porque pues siguen viviendo juntos. Tiene la mujer de otra persona. Entonces es un tema muy complicado, ya lo he compartido con algunos hermanos que también se dedican a predicar la palabra, que hay la necesidad de hacer un estudio minucioso acerca de los problemas de parejas. Hay hermanos que tienen hijos por otros lados y la mujer que tienen a su lado pues ya es la hermana, según su esposa. Y también la mujer también tiene hijos por otros lados y pues tiene su esposo y los dos son bautizados. Y la pregunta sería, ¿cómo los tomamos? ¿Como un matrimonio? Entonces digo, es una situación que se debe de tratar minuciosamente ahorita que hay tiempo. Los que tengamos situaciones complicadas, ahorita es tiempo de meditar y analizar y pensar, porque lo que vale la pena es la salvación, no el tiempo que estemos aquí en este mundo. No, esta vida es temporal, lo que viene adelante es eterno. Entonces, la persona que se queda sola, fíjense bien, no adultera. Se desligó de una mujer porque la mujer incrédula no aceptó a Cristo y se fue y se quedó solo. No habla de que él es soltero, no, él está hablando de que estuvo ligado con una mujer, pero se desligó, quedó solo. ¿Y qué dice nuestro hermano? Si te casas, no pecas. Porque la mujer con la que estabas ligado se fue, no eran un matrimonio, simplemente se fue la incrédula. Ahora, si se va a casar, pues tiene que tener cuidado de que no se puede casar con cualquier persona. Y es aquí a donde a veces esto no nos gusta. Vamos a seguir leyendo acerca de esta situación. Me gustaría que hicieran comentarios al respecto acerca de la opinión de lo que estamos viendo ahorita o es que estamos tratando de encontrarle la línea que el Señor trazó. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Y aquí es triste lo que les voy a decir. Porque nosotros somos creyentes. Bueno, los que ya somos de Cristo, somos cristianos, somos creyentes, estamos luchando. Pero a veces permitimos, o a veces con consentimiento o sin consentimiento, emparentamos con los incrédulos. Y lo permitimos. Hay hijos que se sujetan y hay hijos que pues son rebeldes. Entonces cada quien va a responder a Dios un día. Capítulo 6, verso 14. Esto es lo que dice la palabra del Señor para los que ya estamos en Cristo. Dice así:
no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, tenemos que evitarnos de problemas. Ya de plano vivir en este cuerpo es todo un problema. ¿Para qué nos subimos más problemas? A veces no tenemos cuidado y nos dejamos llevar por el deseo de nuestros ojos. Hace años, muchos años, había una muchachita soltera, ya tenía algunos años, pero era soltera. Y un día platicando, me decía ella, es que si yo me caso, pues me voy a casar, pero con alguien que me guste, de acuerdo a mi gusto, porque si no, no me caso, me tiene que gustar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita en este tiempo? Nos dejamos llevar por el deseo de nuestros ojos. Ya no pensamos con la cabeza, que es lo que está transformando el Señor, sino nos dejamos llevar por la cabeza. Que nos guste, que reúna los requisitos que nosotros queremos, aunque Cristo no esté en el corazón de la muchacha. Acuérdense que por eso vino el diluvio. Porque los hijos de Dios comenzaron a agarrar a las hijas de los hombres porque estaban bonitas. ¿Y qué pasó? Dios se enojó y mandó un diluvio. ¿Y qué pasa ahorita con los hijos de Dios? Les gustan las incrédulas, con la esperanza de que un día se lleguen a convertir. Hay quien así piensa. Se va a convertir un día y vamos a formar un matrimonio. Pero no, dice el Señor, dice, no te unas con alguien que no tenga a Cristo en tu corazón, en su corazón. No lo hagas. Pero hay quien conoce el mandamiento y con todo y eso transgrede la voluntad del Señor. Y por eso luego al rato llegan las separaciones, porque si la mujer toma a un impío de marido al rato, pues el impío se va a comportar como impío. ¿Y qué va a pasar? Al rato cuando vengan las borracheras, cuando vengan los golpes, al rato, pues se va a arrepentir la pobre hermana y va a estar sufriendo. ¿Y luego qué va a hacer? Para empezar, no se puede casar con alguien que no tiene vida delante de Dios. Sí se pueden juntar humanamente hablando, van a formar una pareja dispareja. El hermano o la hermana que ya hizo un pacto con Jesús, no por el hecho de que hayan ido a hacer un contrato legal ante la autoridad ya
con eso ya son un matrimonio. No, la palabra no se lo permite. Es como si estuviera fornicando la hermana o el hermano que agarró a una mujer impía. ¿Por qué? Porque no son un matrimonio. El hecho de que hayan hecho un contrato legal no los hace un matrimonio. No, el matrimonio lo hace Dios, lo une Dios, y Dios no va a unir a un incrédulo con alguien que no sea creyente. Lo acabamos de leer. Dios no está de acuerdo en esas uniones. Nunca van a ser matrimonios. ¿Por qué? Porque son desiguales. Ahora fíjense, vamos a leer. Busque en el libro de los Proverbios. Gloria a nuestro Dios. Qué bueno que tenemos esta palabra para guiarnos, hermanos, porque si no la tuviéramos. Pero pues hay quien es obediente, hay quien es desobediente. Vamos a buscar en el capítulo 31 del libro de los Proverbios. Dice el verso 30. Capítulo 31, verso 30. Del libro de los Proverbios. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Se acaba la hermosura y se acaba la belleza física. El hombre que antes se veía atlético, de buen aspecto, pasan los años y queda gordo y queda ya pues mal encarado, queda ya, o sea, cambia físicamente y ya, pues ya la mujer ya no lo quiere porque ya quedó gordito. O el hombre con la mujer, cuando la vio, pues la vio muy delgadita y le gustó y bueno, sus gustos. Pero al rato la mujer también tiene los cambios propios de la edad y al rato ya no le gusta. Los valores que uno debe de ver en una mujer y la mujer en un hombre son muy diferentes. No es la apariencia, porque la palabra lo dice, aparenta, no es. Todo aquel que se entrega a Cristo es porque está arrepentido, está limpio por dentro, está luchando. Está aprendiendo a respetar, amar, a sobrellevar, a ser pacífico, amigable, misericordioso. Entonces, cuando alguien se casa con alguien así, va a tener menos problemas, pero cuando alguien se casa con un impíote, al rato va a tener golpes, o cuando te casas con una mujer impía, al rato van a venir los insultos y también los golpes. Y a un hermano pues no les es lícito golpear a una mujer, entonces va a tener que dejar que se lo suene la mujer porque él la buscó. Entonces los que están ministrando la palabra pues no lo deben de permitir. ¿Por qué? Porque se van a llenar de problemas. Por eso hay muchas separaciones. Por eso cada rato se andan cambiando de parejas, porque pues sale el verdadero yo
y comienza entonces el pensamiento de la separación. Entonces, si nosotros basamos nuestra unión en nuestros gustos, aunque no sea creyente la persona, estamos yendo en contra de la palabra de nuestro Dios. Para los que ya somos cristianos, los solteros que son cristianos, y nosotros como padres que somos cristianos, pues deberíamos de aconsejar a nuestros hijos: no te metas con una persona que no tiene temor de Dios, porque si no respeta a Dios, menos te va a respetar a ti. Pero hay hijos rebeldes. Entonces nosotros no podemos hacer de nuestros hijos creyentes, podemos testificarles, pero se vuelven adultos y cada quien toma su propia decisión. Entonces, es un problema que, vuelvo a repetir, no es nuevo. Esto ha existido desde que el hombre comenzó a tomar mujer. Comenzaron los problemas, ya los desacuerdos, los gustos, que la mujer piensa de una manera y que el hombre le tiene que dar gusto, y que si no, ya la mujer ya se enojó, y si el hombre también es delicado y la mujer no le hace caso, y ya comienzan los problemas. Por eso tiene que ser dos yugos iguales, porque tanto la mujer como el hombre, el respeto a Dios es el que los va a hacer sobrellevar su unión. Vamos a leer, fíjense, Efesios, libro de los Efesios, capítulo 5. Un bonito consejo, hermanos. Estamos en un tiempo muy complicado donde los hijos ya no respetan a sus padres. Ahorita vamos a leer Efesios capítulo 5. Les voy a leer el verso 6 de Efesios. Está aquí cerquita. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es un consejo para los hijos. Ahorita los hijos ya no obedecen, ya los hijos no respetan a sus padres y no se dan cuenta de que se están metiendo en problemas con el Creador. Muy raro el hijo respetuoso que honra a su padre, que honra a su madre. No digo que no los haya, pero yo pienso que la mayoría no lo hace. Y no lo hace porque desconoce la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer Efesios 5, lo que les había dicho. Vamos a leer a partir del verso 21. Oiga bien lo que dice la palabra. Mujercita que estás ya que ya tienes tu compañero, y tu joven que ya tienes tu compañera, ve que dice la palabra del Señor. Dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, la mujer casada tiene primeramente que poner su voluntad para sujetarse a Dios, porque lo va a hacer porque quiere heredar las promesas del Señor. Por eso se va a someter, por eso va a respetar.
porque quiere llegar un día a vivir con Cristo por la eternidad. Por eso se va a someter, por eso se va a sujetar, no como quiera. Porque hay mujeres que ya no respetan a sus maridos porque, según ellas, cuando estaban chamacas, pues se aprovecharon de ellas y las mandaban como el hombre quería. Entonces se hacen adultas y dicen, no, ¿sabes qué? Pues no, es que te aprovechaste de mí cuando estaba chamaca porque y me mandaste, hiciste lo que quisiste. Pues no es así. No, no es así. La mujer casada debe de sujetarse a su marido como a Cristo. Y si la mujer no lo hace, pues va a estar triste su situación cuando esté delante del Señor. ¿Qué le va a decir? Un día tuvo una reunión en la ciudad, en un lugar de Puebla. Me invitaron a ir a predicar. Y sí fui, el Señor me concedió ir. Llegué a ese lugar, hubo una reunión muy bonita. Y tocamos este tema y me decían las mujeres, yo sujetarme a esa persona, no hermano, usted no lo conoce. Si esa persona es así, 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 así. Yo les digo, bueno, pero eso no cambia lo que está escrito. Si tú quieres heredar, pues tú tienes que hacer la parte que te toca. Dice ahí en la primera carta a los Corintios, donde leímos, mientras la mujer creyente tenga marido incrédulo y el marido incrédulo quiera vivir con ella, pues no lo tiene que dejar, porque a la larga a lo mejor lo haga que se convierta también a Cristo. Entonces la mujer tiene que aprenderse a someter a su marido porque es su cabeza. Tiene que aprender a sujetarse, a obedecer en todo. Dice el verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, para evitar divorcios y separaciones y ese mal pensamiento de que la solución es dejarlo. No, la solución es sujetarse. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Gloria al Señor Jesús. Entonces, nosotros también tenemos que tener ese cuidado. No es como uno quiera tratar a la mujer, porque nos los van a demandar más adelante. Ahorita podemos recibir consejo, más adelante vamos a recibir pago. Entonces hay tantas separaciones, hay tantos cambios de parejas y esos piensan que con eso van a solucionar sus problemas. Y no nos ponemos a pensar que a veces el problema lo tenemos nosotros adentro. Dice nuestro hermano Pablo, descubrí que el mal
está en mí. ¿A dónde está lo malo? Dentro de nosotros, somos seres humanos. Entonces, para que no haya tantos divorcios, ni tantas separaciones, ni tantos pensamientos como esos, tenemos que voluntariamente someternos en el temor o en el respeto a Dios para luchar, porque es una lucha, tratar a una mujer, como dice un día prediqué en otro lugar y hablaba yo de las goteras. Dice en el libro de los proverbios, la mujer rencillosa es como una gotera. ¿Y saben cómo es una gotera? Molestosa. Pero también hay hombres también que son como goteras, también son molestosos. Entonces tenemos que luchar mucho, hermanos. Tenemos que aprender mucho de esta palabra. Para Dios, nuestro Señor, no le agradan las separaciones, ni que tengamos hijos con una y con otra y con otra y con otra, pues no, ni que fuéramos conejos. No, para el Señor es uno. Te casaste, ya eres una sola carne. Y la única separación la vas a tener hasta el día que te mueras. Hasta allá. Ahora, si llega el problema de que alguien se descuide o se descuida y en su debilidad llega a cometer el adulterio, yo en mi opinión, la propia, la mía, digo, existe el perdón. Porque si alguien se descuidó y en su debilidad cometió esa falta, dice la palabra del Señor, que el perdón va a cubrir multitud de pecados. Entonces uno puede perdonar porque fue un descuido. No se va a llegar al divorcio. Porque cuando alguien se divorcia, ya tienen hijos, al rato ya tienen hijos con otra persona, y al rato ya tienen hijos con otras personas. Nada más imagínense nada más. Ahorita es todo un problema porque a veces no se tocan estos temas ni se aconsejan porque a veces no nos gustan. Llegan los problemas y no sabemos cómo resolverlos. Entonces tenemos nosotros que hacerlo porque respetamos a nuestro Dios. Voy a leer un texto más que está aquí en las Escrituras. Y medítelo y con esto vamos a concluir hoy nuestra meditación en la palabra de nuestro Dios. Libro de Tito o epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2. Vean que dice la palabra del Señor. Y yo digo a veces, esta labor no se hace. Dejamos a los jóvenes cuando se casan a la deriva porque pues ya pensamos que una vez que se casen ya el problema pues ya es de cada quien, pero no eso dice la palabra. Escuchen que dice la palabra de Dios, ustedes mujeres, las que ya son ancianas en la iglesia. Capítulo 2 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor
en la paciencia. A veces los ancianos se llevan a las jovencitas. Es triste porque a veces es una apariencia que tiene nada más. Tenemos que tener cuidado. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Escuchen bien, verso 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ¿qué tienen que hacer las ancianas? Ya se casó el joven, ya se casó la joven, y los dejan a su libre albedrío. No hay quien tenga cuidado de irles guiando como un nuevo matrimonio. Por eso muchos jóvenes tropiezan cuando llegan los problemas, porque a veces la mujercita no entiende que ya se casó y quiere seguir llevando una vida como que si fuera soltera. Quiere seguir vistiendo como que si fuera soltera. El muchachito pues ya es casado y quiere seguir viviendo como si también no tuviera una responsabilidad. Ahí estoy flirteando con otras muchachitas. Llegan los problemas. Entonces, aquí es el trabajo de las ancianas. Tengo una enseñanza ahí en la plataforma del YouTube, en Buscadores de la Verdad y de la Tierra Nueva, así se llama, a donde tiene un subtítulo, una enseñanza que ahí tengo, a donde digo, ¿la mujer puede enseñar? Porque sabemos que la mujer no debe de predicar, no debe de haber mujeres pastoras. Sin en cambio, sí tienen que hacer una labor las mujeres ancianas. Aquí lo dice la palabra de Dios. Y las ancianas tienen que enseñar a las mujeres jóvenes, a las recién casadas, amar a sus maridos, a sus hijos. ¿Para qué? Para que tengan educación de temor hacia Dios. No les van a enseñar lo que enseñan en la escuela para la vida humana, no. Les van a enseñar el temor a Dios, cómo deben de respetar a sus maridos, cómo deben de criar a sus hijos para que el día del mañana su hijo pueda respetar a su madre y a su padre. Dice la Escritura, porque eso es justo y es el primer mandamiento con promesa. Pero si no se les enseña desde niños, en primera porque la mujer joven a lo mejor no lo sabe y la mujer anciana no hace la labor, pues por eso los hijos crecen o van creciendo con ideas nada más. Entonces el matrimonio es un tema muy extenso que abarca muchas cosas. En el matrimonio están los hijos. Hay quien piensa que ya se casó el chamaco y ya estuvo, ya que haga lo que quiera, pero ya vimos que no es así. Decía o dice en las escrituras antiguas, cuando Dios le dio mandamiento a Moisés, y hay un mandamiento que le dijo, y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué tenían que repetir? El mandamiento de Dios, los decretos. Dice, y para que no se te olviden,
Escríbelos en los dinteles, en los postes de tu casa, en donde tú los puedas ver para que no se te olvide esta palabra. Entonces, así nosotros tenemos hijos, pues no tenemos que dejarlos a la deriva. Tenemos que hacer labor. A veces es difícil porque los chamacos, desafortunadamente, hay unos que nacieron muy rebeldes. Y el único que va a hacer la obra ahí es Dios. Yo a veces lo pienso por mis pobres hijos porque digo, si no entienden con el consejo, Dios los va a hacer entender de una manera que lo van a sufrir. Entonces, no se unan en yugo desigual. No lo hagan. Los solteros no lo hagan. Las viudas no lo hagan. No leímos acerca de las viudas, pero a la viuda también le aconseja, si está joven la viuda, pues que se case, pero tiene que ser en el Señor. Para los que se piensan casar, háganlo delante de Dios. Es muy fácil ir ahí al registro civil y tú firmas y el otro firma y ya estuvo, ya con eso ya podemos cohabitar, ya podemos hacer muchas cosas, pero no es así. El que tiene que unir es Dios. Así lo dice la palabra. Lo que Dios une. Y para que Dios lo una, tiene que haber testimonio de que Dios lo hizo. Por eso hay en algunas partes de la escritura que lo acerca, por ejemplo, cuando el Señor fue invitado a las bodas de Canaán, que estaban celebrando pues su casamiento. Está la parábola de aquel hombre que iba a casar a su hijo. ¿Qué hizo? Una fiesta de bodas. No una acción de gracias, no. Cuando alguien se quiere casar delante de Dios, tiene que ser una boda. Y como dice la Escritura en el libro del Apocalipsis, a la novia se le concedió que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque es la novia del Cordero. Y vuelvo a repetir, son figuras que el Señor toma de nuestra vida humana y las lleva a la vida espiritual. Entonces, cuando alguien quiera unirse a una mujer o una mujer quiera unirse a un hombre, primeramente tiene que ser yugo igual. Y en segunda, tienen que hacerlo delante de Dios. Para que usted tenga testimonio y diga, me unió Dios. Tiene que estar delante del Señor, tanto el hombre como la mujer, y los dos dar su palabra de que se van a respetar, se van a cuidar y van a luchar por hacer la voluntad de Dios, porque se van a hacer una sola carne. El registro civil es un contrato. Se aconseja por cuestiones humanas, por cuestiones legales, pero para nosotros los cristianos, lo que nos importa o nos debe de importar es tener testimonio de que Dios nos unió. Dios los bendiga y les vuelvo a invitar, vuelvo a repetir, es un tema bastante extenso esto, muy bonito por cierto, pero es muy extenso. Si alguien quiere opinar, quiere compartirnos su opinión, el único requisito que les pido es tomen en cuenta al Señor en su palabra. No, a nadie le sirve el a mí me parece, el yo considero y cosas como esas de humana sabiduría, porque la Escritura dice que la sabiduría humana es diabólica. Entonces a nadie le sirve sus consideraciones o sus pareceres. No,
a lo que nosotros nos sirve es decir, escrito está. Entonces, quiere hacer algún comentario, trate de poner como base principal a la palabra de nuestro Dios. A Él sea toda la honra y a Él sea toda la gloria. Que Dios me los bendiga y los invito para el próximo enlace para el día jueves. La semana pasada me equivoqué y dije jueves y era lunes, o sea, hoy lunes, nada más que yo dije jueves. Me equivoqué porque luego como tengo otros programas, eh, no lo pensé. En realidad no lo pensé y ya cuando recapacité, pues dije ya no lo puedo quitar, ya sí, ya quedó. Pero era día lunes, o sea, hoy era el enlace. Para los que lo vieron, pues Dios los bendiga, Dios los ayude. Los que tengan problemas parecidos a los que platicamos ahorita, que no son todos, hay muchísimos. Y si alguien quiere compartir su situación para que podamos nosotros a través de las escrituras tratar de buscar el desenredo, porque a veces nos enredamos tanto que luego no buscamos qué hacer, lo podamos hacer en el temor a Dios. Sabemos que todos estamos caminando rumbo a un juicio del cual nadie se va a escapar para nosotros los cristianos. Ahora, para los que no son cristianos, pues esos no tienen derecho a un juicio, esos no tienen derecho a nada. Pero para nosotros que estamos luchando, pues ahorita nuestro tiempo es de investigar, escudriñar, porque eso es lo que dijo el Señor, escudriñen las escrituras. Pues que Dios los bendiga y nos vemos, si el Señor nos dispone otra cosa, para el próximo jueves, Dios mediante.